Hola, ¿qué tal? Afmesan, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, dice acá. Y Saturna, buenas. ¿Qué tal? Wow, qué rápido. Genial, buenísimo. Se ve que había ganas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, esperemos un par de minutitos, ¿sí? Y ya empezamos. Acá en Argentina, en Buenos Aires, está haciendo mucho calor. Buenas noches, dice Sonia. Buenas noches, Sonia. Igual ahora estaba un poco más tranquilo, me parece. Ayer sí, sin el ventilador no podía hacerlo ni casualidad. Todo bien, dice Besda. Genial. Buenísimo. Buenísimo. Eh, bien, hoy vamos a trabajar guión de cine, ¿sí? A pedido de Dani Baney, que vino un tiempito al taller también. Así que ustedes pueden hacer sus sugerencias también, ¿sí? Les recuerdo lo mismo que les vengo diciendo a los otros vivos, no manden las sugerencias por acá, ¿sí? Ya un par de personas sí me hicieron caso, pero porque sepan que se borra el chat, ¿sí? Cuando ustedes ven la clase en vivo grabada, se borra el chat. Entonces manden sus sugerencias de clase, mándenlas por el inbox de Instagram, ¿sí? Bien, bueno. Bueno, ya podemos. Ahí está Carlos también. ¿Qué haces, Carlos? ¿Todo bien? Carlos también está en el taller. Bien, genial. Bueno, ya vamos a ir arrancando, ¿no? Vamos arrancando, ¿qué dicen? Ya hay 34, 35 personas. Yo creo que podemos ir arrancando. Bien. Les recuerdo también el apunte está en las historias, va a quedar después y hay un archivo también donde estoy. ¿Qué haces, Carlos? Hay un archivo también donde estoy actualizando los apuntes y los videos que van quedando en las clases. También estamos subiendo. Buenas noches, pibe, dice Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Eh, ¿Cada cuánto hacen estos videos? Mira, Emilio, esto es algo que, nada, particularmente somos dos profes, pero tenía ganas de hacerlo. Sí, hacía mucho no hacíamos vivo, no sé hace cuánto, pero hace muchísimo no hacíamos un vivo. Y tenía ganas de hacerlo, así que esto va a ser hasta el 28 de febrero, ¿sí? La idea es hacerlo todos los días, ¿sí? Eh, Me pintó, ¿sí? Fue algo que me iban a hacerlo. Y me gusta compartir siempre, no siempre se puede, entonces dije, bueno, estamos en verano, vamos a hacerlo ahora. Después marzo, bueno, ya saben, siempre es un lío, empieza el año con todo, así que, sí. Así que digamos que hasta el 28 de febrero, en teoría, sí, o sea, salvo un día que esté muy cansado, igual les voy a avisar si no se hace, pero mi idea es hacerlo todos los días. Puede pasar, si hay un día que no lo hago porque estoy muy cansado, por lo que sea, o porque quiero descansar, aviso, ¿sí? Pero en principio la idea es hacerlo todos los días hasta el 28 de febrero, ¿sí? Bien, de una muy interesante, muchísimas gracias. No, a ustedes gracias por estar ahí. Bien, bueno, también les recuerdo, ¿sí? En las clases estas también las vamos a estar subiendo a YouTube. Nos pueden encontrar en YouTube como Taller de Literatura y Escritura. Ahí tenemos dos series gratuitas, ¿sí? Que están más preparadas, los videos están más armados, esto es en vivo, ¿sí? Ahí tienen dos cursos o talleres, como lo quieran llamar, que están bien armados. Uno de cuento, pero que también toca temas de narrativa. Hola, Rengo dice buenas, buenas también. Eh, y otro de poesía, ¿sí? De más está decirle, ¿le puedo pedir consejo de cómo componer una canción? Sí, Rengo, a ver, hagamos así. Yo ya me acuerdo de vos, ¿sí? Me lo voy a anotar acá en el bloc de notas. Me voy a agarrar el bloc de notas de la computadora y me lo anoto, ¿sí? Me lo anoto para el lunes, ¿sí? Consejos para componer una canción, ¿sí? Obviamente lo vamos a abordar desde la letra, porque esto es de literatura, ¿sí? Rengo para el domingo, ¿sí? Cómo componer una canción. O una letra para una canción. Bien. Buenas noches, dice Gabriela. Buenas noches, Gabriela. Bien, genial. Bueno. Como les decía, bueno, nada, obviamente ahí dejo el comentario fijado porque realmente, obviamente, esto también lleva tiempo, trabajo, lo hago porque quiero, ¿sí? Así que, nada.
Si alguien quiere colaborar, bienvenido sea. De vuelta es gratuito, no es obligatorio. Si alguien quiere colaborar, todo bien. ¿Sí? Ya sea por PayPal si son de otro país, Mercado Pago, transferencias son de Argentina, todo bien. Acá Ivana dice, hola, qué bueno, ¿dónde sos? Yo en otra época también daba talleres gratuitos. Hola Ivana, yo soy de Conurbano, zona norte, José Don Suárez, San Martín, noroeste, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Eh, Joaquín también es de acá, los dos, a ver, somos técnicamente del partido de San Martín, pero él vive en Capital ahora. Yo sigo viviendo acá en provincia, ¿sí? ¿Vos de dónde sos, Ivana? Bueno, vamos a empezar igual ya vamos a ir arrancando, mientras si quieren comenten, manden, no hay problema, ¿sí? Yo igual les voy leyendo mientras voy charlando. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo escribir un guión de cine? Bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que, igual que con la clase de teatro, y si digo, antes estaba hablando ahí con... ¡Qué grande! Sol, aguante el taller este. Hola señora, Sol también estuvo mucho tiempo en el taller. ¿Qué hace Sol? ¿Todo bien? Como estábamos hablando antes con una de las chicas, perdón, se me fue tu nombre. Cada clase es independiente, ¿sí? Así que no necesitan ver una a la otra, pero obviamente como las temáticas se tocan en diferentes puntos, ¿sí? Van a tener interrelación. Entonces, les recomiendo para complementar esta clase que vean la de teatro, la de guión de teatro. ¿Qué hace Luigi? Bueno, Luigi estuvo en el lugar original presencial de donde salió el taller, ¿sí? Ahora solamente es online, allá por 2016. Era un antro el lugar, Luigi, por dar cuenta. Cucarachas por todos lados, una cosa tremenda. Bueno, lindo recuerdo. Bueno, no, les decía, vean la segunda clase, ¿sí? De guión de teatro, cómo escribir un guión de teatro, porque eso les va a permitir eh, tener una idea, un panorama de dónde viene. Porque el guión de... Papu, yo soy de Peruso, te escucho, pero es un papo. Gracias, Ricardo. El guión de cine viene del de teatro. ¿Sí? Es una adaptación directa del guión de teatro. Bueno, empecemos a llevar un poquito de los orígenes del cine, ¿sí? Muy chiquito, nada más que como para tener una idea. Los Lumière, no sé si conocen la historia, no importa, había unos hermanos franceses, los Lumière, que desarrollaron la máquina, digamos, la primera máquina de cine o protocine, ¿sí? La primera máquina cámara para poder filmar, ¿sí? Ya habían existido otros objetos como, no me acuerdo ahora si era la cámara de luz, bueno, no importa, ¿sí? Porque tampoco es el punto. Pero los Lumière desarrollaron eso y ustedes pueden encontrar, si buscan en YouTube, Lumière, no sé, grabaciones, ¿sí? Lumière, grabaciones, van a encontrar filmaciones del siglo XIX, por ejemplo, fines del siglo XIX. Toda esta historia arranca fines del siglo XIX, principio del XX, ¿sí? Un tipo de teatro, un tipo que lo amo con todo mi corazón, que es Georges Méliès, ¿sí? Que era ilusionista, mago. Les recomiendo mucho la película La invención de Hugo Cabret, que toca ese punto. Mago, ilusionista, actor, director, vio eso y dijo, esto es una oportunidad, ¿sí? Esto es una oportunidad para la gente de teatro, para el arte dramático, y empezaron a filmar, empezó a filmar un montón de películas y hizo clásicos del cine, ¿sí? Clásicos del teatro, perdón, clásicos literarios, ¿sí? Entonces los primeros, todas las primeras representaciones en general del cine son clásicos, ¿sí? Obviamente empiezan a surgir las producciones propias. Méliès escribió muchas de sus obras. Habrán visto una vez la imagen de la luna con el cohete en el ojo, ¿sí? Que se llama, bueno, tengo menos francés pero un viaje a la luna, viaje a la luna se llama, ¿sí? Se los puse ahí, le puse el link para que lo vean en YouTube, con subtítulos en español, ¿sí? La verdad es muy lindo. A ver, es lento, está grabado en 1902, piensen eso, ¿sí? Pero bueno, está en HD, lo pueden ver, es lindo de verlo, es mudo, ¿sí? Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que el cine, como el teatro, es colectivo. Es algo que se construye colectivamente y igual que en el teatro, el guión o el texto no es lo más importante, ¿sí? Entonces, sepan que si ustedes quieren escribir un guión de cine, probablemente lo que escriban no va a ser lo que termine resultando. Salvo que ustedes sean el director, ¿no? Digo, que a veces pasa. Porque hay directores que hacen sus propias cosas y también escriben. Por ejemplo, no sé, para dar un ejemplo acá argentino, Damián Cifrón o Todd Phillips con el Joker, por ejemplo.
Eh, pero no es siempre es el caso, ¿sí? En general hay un equipo de guionistas también. O porque es todo muy independiente y porque sobre todo hashtag Latinoamérica, hacemos todo a pulmón con lo que tenemos, entonces la persona que escribe es la que dirige, la que hace la sonografía, eso es muy común, pasa en el teatro, pasa en el cine, en los cortos, etcétera, ¿no? Es muy caro hacer cine, etcétera, etcétera. Entonces, pero si ustedes escriben, son guionistas o quieren ser guionistas y escriben el texto, sepan que ese texto muy probablemente sea modificado y muy probablemente no sea lo que se ve en escena. En el guión no se pone todo, ¿sí? La decisión, no sé, de la fotografía la va a determinar las personas encargadas de fotografía. La dirección de actores la va a hacer el director de actores. La decisión del montaje la va a hacer el director con el montajista, ¿sí? Es un trabajo colectivo. El teatro y el cine son artes colectivos. Entonces, el texto no es lo más importante, ¿sí? En el cine lo más importante es la dirección y el montaje final. Obviamente los actores también, ¿sí? Pero básicamente eso. En el teatro, los actores y el director, ¿sí? O los actores, básicamente. Sin eso no hay cine y sin otro no hay teatro. Entonces, bueno, y sin público tampoco, claramente, ¿no? El cine, bueno, puede prescindir de público, el teatro no puede prescindir de público. Sin público tampoco hay teatro. Entonces, sepan ya que el texto no tiene un rol central, ¿sí? Es lo que decía el otro día en la clase de teatro, por eso les decía que puede complementar. Eh, la poesía, la novela, el cuento se basta en sí misma, ¿sí? O sea, leemos el texto y lo que está es el texto en sí mismo, no tiene otra vuelta de tuerca. Podemos encontrar audiolibros, podemos encontrar películas, pero ya es por fuera el libro, ¿sí? El libro en sí mismo se basta solo. Por eso tenemos siempre esta tensión en, no, es que la película no es como el libro, ¿no? Digo, cualquier cosa, Señor de los Anillos, Harry Potter, bla, 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 ¿no? Eso tiene que ver porque el libro se basta a sí mismo, no necesita de algo externo. En cambio, el guión de cine y el guión de teatro, ¿sí? Están pensados en función de algo, de una representación. Y ambos son técnicos, ¿sí? Como les decía, el guión de cine viene del de teatro, pero bueno, tiene otras particularidades, ¿sí? Por supuesto, tiene escenas, ¿sí? No tiene actos, ¿sí? No es como el teatro que lo vimos otro día, cualquier cosa vayan a la clase 2, ¿sí? O me la piden después por mensaje. Bien. Eh, entonces, como les decía, el guión tiene muchos borradores, a veces hay 8 kilos de... hola Sofi, ¿cómo estás? Hay otra chica del taller también. Obviamente el guión, el guión de cine tiene muchas versiones, ¿sí? Eh, y la versión final depende mucho del director, ¿sí? De hecho, a veces hasta poco antes tiempo de terminar el rodaje se refilman escenas, se cambia el guión, ¿sí? Habrán escuchado esas historias un montón de veces sobre cine, que es algo que por ahí tiene mucho más cabida y genera, obviamente genera infinitamente mucho más dinero que el teatro, ¿no? Claramente. Bien, entonces, bueno, les contaba esto de Méliès. Les voy a mostrar, todo esto está en el apunto igual, ¿sí? Les voy a mostrar una de las narraciones, que era uno de los textos que acompañaba. Esto es como, digamos, hola Sofi, es como el esqueleto o protoesqueleto de lo que va a ser un guión después, ¿sí? Hay otro también que es el Gran Robó el Tren de 1903, pero bueno, hoy sí acotadamente puse el de Méliès. Pero ven, miren. Ustedes pueden ver la película, está el link, ¿sí? Se llama Viaje a la Luna, ¿sí? Y esto lo que se va narrando, acuérdense la película es muda, lo que va apareciendo en los carteles o, perdón, eso no lo aclaré, se tocaba música en vivo con el cine mudo y había alguien que por ahí narraba, ¿sí? Porque obviamente no había sonido. La narración dice, los astrónomos están reunidos en una gran sala adornada con instrumentos. Entra el presidente y los miembros del comité. Todo el mundo toma asiento. Entrada de 6 sirvientes que llevan telescopios de astrónomos. El presidente toma su silla y explica a los miembros su plan de viaje a la luna. Sus esquemas son aprobados por muchos, pero un miembro se opone violentamente a lo mismo. Después de algunas discusiones, el presidente arroja sus papeles y libros a su cabeza. Una vez que se restablece el orden, el viaje presupuesto por el presidente es votado por aclimatación. 5 hombres eruditos deciden ir con él. Los sirvientes traen trajes de viaje. El presidente Barney Foley selecciona 5 colegas para que lo acompañen. Nostradamus, Asconfibras, Omega, Micromegas y Paraframagus. ¿Sí? Bien. Entonces,
¿Ven? Eso, la forma en que está escrito va a marcar mucho cómo hacer después el guión de cine, ¿sí? Em, Bien, entonces ese es un pedacito, ¿sí? Un fragmento. Hola, ¿enseñan guión de cine en el taller? Mira, Estela, a ver, esto es una clase introductoria, ¿sí? Hemos trabajado con gente que hace guiones, ¿sí? Yo he escrito algunos guiones para un corto alguna vez y alguna vez de curiosidad también, hago ejercicios y eso. No es nuestra especialidad, ¿sí? Nuestra especialidad en general es cuento, novela, poesía, pero se puede trabajar tranquilamente, ¿sí? No en un grupo, pero sí en las clases individuales, ¿sí? Igual, como les decía, cualquier duda escríbanos por privado, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, como para que hagan un esqueleto y acompañarlo y que más o menos quede un buen guión, les puedo ayudar, ¿sí? Podemos hacer clases y hacer un buen guión. Y además tengo gente amiga que es guionista y nos puede asesorar también, ¿sí? Obviamente, como toda persona, sabemos más de algunas cosas, otras de menos, pero bueno, para una cosa introductoria, para acompañar, bienvenido sea, ¿sí? Obviamente si quieren aprender mejor todavía, hagan un taller de guión, obviamente. Eh, bueno, entonces les decía, bueno, ese pedacito que les leí, de nada, Estela. Bien, entonces como les decía, eso es el protoesqueleto de lo que era un guión, ¿sí? De cine. Desde 1902, eso lo estaba leyendo, ¿sí? Eso está en la punta, está completo, lo pueden leer completo. Lo puse completo porque no es tan largo, ¿sí? Bien. Hay dos elementos, ahora cuando lo vean van a reconocer quizás un poquito más lo que es un guión de cine, no sé si alguna vez vieron uno, ¿sí? Hay una página que se los recomiendo mucho, que se las puse ahí también en el apunte, se llama, está en inglés, pero pueden tirar el traductor de Google, de último no pasa nada, se llama imsdb.com, ¿sí? Y hay una base de datos enorme, que de hecho es de donde yo saqué esto, lo traduje, pero está en inglés, pero lo pueden traducir. Y bueno, les decía, hay dos elementos muy importantes que hay que tener en cuenta al momento de escribir un guión de cine, ¿sí? Primero es la cabecera o dos elementos, pueden, ¿sí? Vamos a llamarlos así. No sé si exacto, por eso les decía, no tengo una formación técnica en guión de cine. Más que nada es de ir metiéndome, de charlar con gente amiga guionista, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero es la cabecera que tiene que ver con la primera parte de la escena, ¿sí? Si vieron alguna vez un guión de cine, donde se indica cómo entran, por ejemplo, al principio del guión, suele haber una mínima explicación en dos, tres párrafos muy sencillo de qué va la historia o cómo empieza la historia, ¿sí? Después, ya en la primera escena se ponen si la toma es interior o exterior, ¿sí? En las locaciones interior y exteriores, obviamente tiene que ver con afuera o adentro, ¿sí? Si es una habitación o si es un parque, por ejemplo. Después también el momento del día, ¿sí? Si es de noche, madrugada, tardecita, eso también se suele poner. Y si hace falta, quizás algún plano de la cámara. Pero como les decía, eso después va a depender del montajista, de las direcciones de fotografía, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces el guión más o menos cubre cuáles son las escenas, cuáles son en dónde sucede, en dónde transcurre, y después van los diálogos, directamente, ¿sí? Y los diálogos, a diferencia de la clase que vimos de teatro, no sé si ahí hay gente dando vuelta a la de teatro, em, las acotaciones, ¿sí? Ni siquiera van entre paréntesis, sino que son parrafitos muy chiquitos entre los diálogos, no adentro de los diálogos, antes o después de los diálogos, ¿sí? Y siempre se escribe centrado el guión, ¿sí? El por qué se usa la letra courier, eso tiene todo un porqué que no voy a entrar hoy, porque nada, o lo que era de máquina, ¿sí? Pero más o menos esa letra se usa para medir más o menos cuánto dura un segundo de cine, bueno, no importa, dentro de una filmación, no importa, es una cuestión más técnica. Bueno, perdón, la palabra mágica. Un guión de cine también es un guión técnico, ¿sí? A mí por lo menos me es más lindo leer un guión de cine que uno de teatro, pero bueno. Eh, pero bueno, les muestro esto que les decía, ¿sí? Vamos a ver el Joker, que obviamente la deben haber visto, ¿sí? De Todd Phillips y de Scott Silver, al menos el guión, ¿sí? Joker un origen. La letra está medio clarita, de vuelta esto está en el apunte, me pueden pedir el apunte, ¿sí? Este guión, la película salió en 2019 y este guión es del 13 de abril de 2018. No sé cuántas se han cambiado, pero Luigi dice, Martina, ¿cotaciones qué sería? Ya llegamos, Luigi. Dame un cachito y ya llegamos, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que le decía, ¿sí? Bueno, el título, quién lo escribió, ¿sí? Hay unos párrafos acá abajo que básicamente dicen, y por eso está bueno leer el guión, porque vemos qué idea tenían los directores en la cabeza. Yo supongo que ustedes no van a llegar a leerlo, ¿sí? Así que se los leo, aunque están viendo esto ahí.
pero quiero que vean aunque sea la forma en que está escrito, ¿sí? Parrafitos muy cortitos, muy concisos, las cosas tienen que ser muy simples. No pueden ser más de 3 o 4 párrafos, ¿sí? Dice, esta historia tiene lugar en su propio universo. No tiene conexión con cualquiera de las películas de DC que le han precedido. Lo vemos como una película clásica de Warner Bros. Descarnado, íntimo y curiosamente divertido. Los personajes viven en el mundo real y lo que está en juego es personal. Aunque nunca se menciona en las películas, esta historia transcurre en un lugar del pasado. Llamémoslo 1981. Es un momento problemático, la tasa de criminalidad en Gotham está en récord altos. Una huelga de basura ha paralizado la ciudad en el pasado, hace 6 semanas, y la división entre los que tienen y los que no tienen es palpable. Los sueños están más allá del alcance, deslizándose en alucinaciones. ¿Sí? Bueno, y acá ya está esto que les decía. ¿Sí? Acá viene Luigi. A continuación viene lo que vos me preguntás de las acotaciones. ¿Sí? Acá ven acotaciones, indicaciones, le pueden llamar también. Ven que dice 2 ext. Eso significa es la segunda escena exterior. Plaza Gotham es el lugar donde pasa el centro de la ciudad. ¿Sí? Tienda de música de Kenny, día 2. O sea, pasan días, están aclarando días dentro de la película también. ¿Sí? Bien, entonces. Después abajo tenemos los diálogos. ¿Sí? Más que nada lo voy a enfocar ahora, primero porque para contestar a la pregunta de Luigi. Esto los podemos poner un poquito más cerca. ¿Sí? Joker. No me di cuenta de que querías leerlo. La trabajadora social lo mira. Eso sería una acotación, Luigi. ¿Ves? Ese parrafito que está ahí abajo del diálogo del Joker. Eso sería una acotación, una indicación. La trabajadora... Bueno, eso lo traduje rápido, así que por ahí hay alguna rata, ¿sí? Pero bueno, sepan entender que lo armé hoy. La trabajadora social lo mira, luego lee algo en las páginas que le dan pausa. ¿Sí? Abajo, trabajadora social, leyendo en voz alta. Esa es otra acotación, ¿ves, Luigi? En general no están en cursiva, pero bueno, en este caso sí. Solo espero que mi muerte haga más sentido que mi vida. O sea, la trabajadora está leyendo el diario del Joker, no sé si se acuerdan la escena. Ella mira al Joker, él solo mira hacia atrás, deja que pase el rato allí por un momento. Luego se ríe un poco, aunque no cree que sea divertido. ¿Sí? Esas son las acotaciones. Después, a ver, creo que hay un diálogo más. El Joker le dice, sí, quiero decir, eso es solo. Trabajadora social. ¿Le molestó mi lectura? ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la estructura de diálogo, ¿sí? Un personaje habla, otro le contesta, siempre centrado, ¿sí? Un personaje habla, el otro le contesta. Un personaje habla, el otro le contesta. Y en el medio, si quieren poner acotaciones de qué acciones hay, las ponen ahí, ¿sí? Nunca se pone, o al menos para representar algo, piensen que lo que se escribe es lo que se ve, ¿sí? O sea, ustedes no pueden escribir un párrafo de monólogo interior del personaje como si fuera un cuento, porque no se lo va a ver, salvo que ustedes pongan voz en off, pero entonces no va a ser una voz en off, ¿sí? O sea, entonces no va a ser un monólogo interior, va a ser una voz en off que se escucha, ¿sí? Es un audio que se escucha en el guión de todo lo que el personaje está pensando, ¿se entiende? Entonces, todo en el cine está por fuera, no hay nada por dentro. Que no quiere decir que el actor no pueda actuarlo, pero lo que se va a ver, ¿sí? Tienen que pensar qué es lo que se va a ver, es visual, está hecho para ser representado. Entonces, todo lo que escriban tiene que ser pensado en esa clave, ¿sí? No pueden irse con desvaríos en lo poético, no. ¿Sí? Al menos, digo, si quieren, siempre recuerden que estamos hablando de lo estándar, ¿sí? Y siempre recuerden que si todas las clases ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Y no lo digo como, hacer lo que quieras, no, no. Es muy importante la libertad al momento de escribir, ¿sí? Bueno, dicho eso, y hecho ese paréntesis, eso es lo que les decía, ¿sí? Las acotaciones tienen que ser claras, precisas, cortas. No más de 2 líneas. Los párrafos de introducción, esos que vimos, no más de 3-4 párrafos también de 2 líneas. ¿Sí? Tiene que ser todo muy preciso y milimétrico, ¿sí? Porque de eso depende lo que se va a filmar, ¿sí? Lo importante es lo que se va a filmar, no lo que están escribiendo ustedes. Obviamente la historia es importante, no digo que no, pero el resultado final es la película, no el guión, ¿sí? De vuelta, no embellecemos el guión para que le guste al lector. Hacemos el guión para que lo representen actores, para que lo dirija un director, una directora, para que alguien haga planos, etcétera, 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 ¿sí? Para que lo modifiquen también, pues lo van a modificar, ¿sí? Bien. Entonces, esos dos elementos son más o menos los claves para desarrollar, ¿sí? Un guión de cine, ¿sí? Como les decía, la cabecera con la introducción del texto, obviamente cuando empieza. No tienen que ponerlo en cada escena, solamente es al principio, ¿sí? Cuando cuentan un poquito de la historia en 3-4 párrafos muy sintético, ¿sí? Nada más. El otro dejen que se cuente a medida que van
poniendo los diálogos y alguna acotación, ¿sí? Y cuando hay un cambio de escena, piensen, no sé, si los personajes salen a la calle, ya es otra escena, ¿sí? En eso es parecido al teatro. Si entra un tercer personaje, bueno, ahí no tanto, pero en general tiene que ver con cambio de locación, ¿sí? O momento del día, o momento narrativo. Entonces ponen, supónganse, interior, ¿no? La escena 1, interior, no sé, comisaría, tarde, ¿sí? Y abajo ponen directamente los diálogos. Esta le dice, por eso cambia bastante una película basada en un libro. Claro, sí, no, olvídense. O sea, ha habido intentos de seguir línea por línea un libro y es aburridísimo, porque una película no es un libro no es una película, lo mismo que los libros basados en películas en general no son muy buenos, ¿sí? Tampoco. Puede haberlo, ¿sí? Siempre puede haber excepciones, yo no digo que no, ¿sí? No me cierro esa idea. Pero sepan que en general, primero están hechos para vender, ¿sí? Obviamente, no sé, ven Star Wars 3 y sale la novela de Star Wars 3, episodio del Sith, La venganza de los Sith, ¿sí? Digamos. Sale, no sé, qué sé yo, tal película y sale la novela de la película. Eso a veces pasa, ¿sí? Pero, Lu, ¿qué haces, Lu? ¿Todo bien? Pero, bueno, acá, hablando de gente de audiovisuales, ahí Lu me podrá secundar. Eh, la, ¿Cómo es? Una película es una película, un libro es un libro, ¿sí? Entonces, no es una traducción literal, ¿sí? Ni podemos pasar una película a un libro, ni un libro a una película de forma... Tiene que haber una interpretación en el medio, ¿sí? Tiene que haber una elaboración de eso, no podemos hacerlo directamente, ¿sí? Entonces, retomando esto que estaba diciendo ahí Estela, ¿sí? Claro, por eso hay tantos cambios en una película, por eso hay tantas escenas, por eso hay tantas indicaciones de interior, exterior, donde van a filmar, ¿sí? Y esto que les decía, es muy caro, sale mucho dinero, entonces cuando hay que hacer este tipo de cosas, siempre hay que tener en cuenta a dónde se va, qué locaciones hay, con qué dinero disponemos, se filma, no se filma. Digo, por eso es tan importante que sepan que el guión no es el último lejón del tarro, es uno de los tantos, ¿sí? Bien, dicho eso, hablando de esos dos elementos que son como muy básicos para armar el guión, ¿sí? De cine, está la estructura narrativa del guión de cine, ¿sí? Que no es nada que no se imaginen, ¿sí? Está muy adaptada de la de siempre, que ya les dije la otra vez de toda la vida, que es introducción o desenlace, ¿sí? Que ya lo vimos la otra vez, que bueno, es yo diría una mala interpretación de la tragedia presentada por Aristóteles en la Poética, pero bueno, no importa, ¿sí? Básicamente es introducción, desarrollo y clímax, ¿sí? Entonces, en la introducción, o en este primer momento del guión, se presenta esto que les decía, ¿no? Por ahí con la cabecera, el mundo de los personajes, la historia, puede haber alguna imagen, por ejemplo, si ven el guión busquen en esta página que les decía, imsbb.com, el guión de Forrest Gump, y es muy preciso, es muy poético el guión, y empieza con la pluma, no sé si se acuerdan la escena, que va por entre los autos y termina en Forrest, ¿sí? Esa es la primera escena de la película. Y es muy lindo como está escrito, ¿no? Digo, pueden jugar con lo poético, pero hay que acotarlo a un guión de cine, ¿sí? Si que quieren hacer un guión de cine, obviamente. Eh, entonces, está esa primera situación de introducción, ¿sí? Donde los personajes hablan, bueno, se va llegando a la escena. Después eso ya no se usa en cada escena, ¿sí? No, se aclaran cosas, como les decía, eso de Luigi es lo que llama acotación o indicación, ¿sí? Pequeños parrafitos entre los diálogos para decir el personaje se levanta y mira para atrás, nada más, ¿sí? No van y mira para atrás porque está cansado y porque la vida... No, eso no, eso ya es dentro de un cuento, ¿sí? Donde ustedes narran y a la vez esa narración es el cuento en sí mismo. Es la representación del cuento también, ¿sí? En un guión de cine no, tienen que pensar qué es lo que se está viendo. Lo que ustedes están escribiendo es lo que se va a ver, ¿sí? O al menos lo que en principio se va a ver, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso cuando escriben un guión de cine. Bien. El desarrollo, obviamente, es la parte más larga del guión, es donde se desarrolla la historia, los personajes, y se presentan los conflictos, los giros argumentales, se genera tensión, todo lo que ustedes presentaron en la primera parte se genera, y en el clímax, que es el final, se resuelve la película o no se resuelve, ¿sí? El final abierto, un final cerrado, etcétera, etcétera. Pero la estructura narrativa siempre es más o menos la misma, introducción o desenlace, ¿sí? En este caso, introducción, desarrollo, clímax, básicamente. ¿Sí? Hay muchas estructuras, esa es muy básica, pero todas parten de la misma base, ¿sí?
Esto que les decía que es la poética de Aristóteles. Todo eso está en el apunte de teatro, que ya les dije que pueden ver, es el segundo, ¿sí? La segunda clase. Bien. Insisto en esto, escriban solamente lo que se puede ver, ¿sí? Piensen que lo que escriben se tiene que poder ver, ¿sí? Si yo escribo, no sé, la angustia de las palmas doradas de el oro que Juan no encontró en su corazón, no puedo representar eso en el cine. Salvo que haga un plano del corazón de Juan y le pongo un filtro de oro, ¿se entiende? Digo, tiene que ser visual, todo tiene que ser visual dentro de la pantalla, ¿sí? No pueden empezar a jugar con metáforas, no pueden irse por las ramas. O sea, lo metafórico o lo poético pasa a la pantalla. Tienen que pensarlo en la pantalla, ¿sí? Por eso también digo, tiene su complejidad, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, les voy a mostrar. Esto lo hice yo a propósito, ¿sí? Esto sería un ejemplo donde habría que corregirle. Dice, Juan camina triste, cabizbajo, hablando solo, piensa para adentro que la vida ya no tiene sentido. Juan, no sé qué hacer, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de ese fragmento que lo escribí a propósito? Es un ejemplo que hay que trabajar porque evidentemente no podemos saber lo que Juan piensa para adentro, ¿sí? Salvo que, como les decía, haya una voz en off, que de vuelta es afuera, ya no es un por dentro, o en vez de eso hacerlo físico, ¿sí? Hagan físico lo que quieren transmitir, ¿sí? Digo, si no van a poner nada, si no van a poner una voz en off, piensen que también poner una voz en off cada vez que un personaje piensa es aburridísimo, ¿sí? Por eso también cuando se actúa, ¿sí? Por ejemplo, la gente de teatro, ¿sí? Incluyéndome, o cuando actúa en teatro, vieron que es muy histrónico todo, porque bueno, se actúa todo, desde adentro, desde afuera, ¿sí? El teatro es en vivo, es en el momento, pero en cine no. En cine no hay un público que te acompañe, que reaccione, que se genere una tensión y un clima, ¿no? Las pocas veces que actúa en cortos y en eso, se actúa chiquitito, muy por dentro, pero lo que se actúa por dentro es porque el guión va por fuera, entonces las acciones es lo que se ve, ¿sí? No se pueden ver los pensamientos, dice Luigi. Claro, no se pueden ver los pensamientos, ¿sí? Entonces, todo eso lo tiene que poner en el cuerpo de Juan. Entonces, en vez de Juan camina triste cabizbajo, pongan Juan camina cabizbajo, ¿sí? Dubitativo. Entonces, en vez de poner que Juan camina solamente así, pongan que camina así y está demacrado. Y está, vieron cuando ven a alguien que va muy así, muy abajo, camina despacio. Entonces, toda la tristeza la ponen en el cuerpo de Juan, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven a Juan caminando por la calle, que va así, no sé qué hacer de mi vida, ¿sí? Ahí, digo, está la cuestión de Juan, ¿sí? O alguien que no sé, que se queda mirando, que está deprimido y que es como, digo, ¿no? Piensa en las películas que ven, se trabaja desde ese lugar, ¿sí? Y ustedes por lo que están viendo se dan cuenta que está triste, ¿sí? Obviamente se hacen planos, se hace plano, no sé, a una carta, se hace plano a algo, ¿sí? Las voces en off también se usan, no digo que no, pero digo, no abusen del recurso porque también se vuelve medio aburrido, ¿sí? Pero bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto decía Luigi, los pensamientos no salen en la película y si salen, salen afuera, digamos, también en una voz en off, o etcétera, etcétera. O es el personaje directamente hablando a la cámara, eso también es un recurso, ¿sí? Romper la cuarta pared, etcétera, etcétera. El texto tampoco sale en la película. El texto se lo representa en la película, ¿sí? Entonces, el texto no es la película no es el texto, ¿sí? El texto intenta dar una estructura para que la película pueda salir, ¿sí? Bien. Bueno, dicho eso, otra cosa muy importante también es el storyboard, ¿sí? ¿Qué es el storyboard? El storyboard es la estructura en borrador de la historia, ¿sí? En general un storyboard es, como les decía, como el cine es visual, ¿sí? Es solamente visual. Bueno, obviamente tiene otros elementos, pero principalmente es visual. El storyboard suele ser dibujado, ¿sí? Ahora, para escribir un guión, ¿sí? Pueden usarlo para una novela también. También se le llama draft a veces en inglés, bueno, no sé. No hay muchos términos en castellano para eso, pero supónganse una estructura, ¿sí? Una planificación, un borrador de las escenas, ¿sí? Entonces, bueno, ahora cuando les iba a decir, bueno, pues se los digo ahora. Yo les dejé ahí un ejercicio, ¿sí? Ah, retomando algo que alguien me dijo también por mensaje privado, los ejercicios no son tarea, digo, son como nosotros trabajamos en nuestro taller, son disparadores. Si ustedes quieren escribir, digo, pueden probar y hacerlo todo lo que quieran, ¿sí? La idea es que esos ejercicios, el apunte y la clase, que va a quedar grabada, ¿sí? Acá o en YouTube, la pueden ver en YouTube también,
eh, les va a permitir trabajarlo, ¿sí? Y pueden ir trabajarlo todo lo que quieran, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después ir complementando con otras clases, digo, así como vamos tocando, salteando temas, van viendo que estamos viendo muchos temas separados, pero que en algún punto se tocan. Si a ustedes de golpe les encantó el tema de guión de cine, bueno, pum, métanse en un taller de guión de cine, o vengan y hacemos algún taller en los nuestros muy sencillito y después profundizan, ¿sí? O no sé, o con lo que vimos de diálogos, o con lo que vieron, ¿sí? Vamos de a poquito. Ahí está Pili, también en el taller, o la Pili. ¿Sí? Entonces, eso, el storyboard es importante por eso, porque es la planificación que van a hacer de el guión, ¿sí? Digo, porque también, digo, hay gente que escribe muy intuitivamente, ¿sí? Y pueden escribir intuitivamente. Pueden empezar por una escena, pasan a la otra, la otra, la otra, y está perfecto. Ahora, yo les sugeriría, sobre todo en un guión de cine, ayuda mucho tener una estructura, un storyboard, ¿sí? Ahí sí me parece que una novela es más fácil escribir intuitivamente, porque tenemos una estructura en la cabeza. La estructura de un guión de cine, al menos cuando se empieza, está bueno. Eso que les decía, ustedes pueden dividirlo en tres partes, ¿sí? Poner introducción, desarrollo, clímax. O sea, en la introducción saben que es la presentación, desarrollan, hacen todos los giros argumentales, desarrollan los personajes, dejan todo ahí, digamos, en el punto justo para resolverlo, y en el momento de clímax del final lo resuelven, ¿sí? Con un final abierto, con un final cerrado, no sé, lo que quieran, ¿sí? Pero pueden dividir el storyboard en esos tres y después ponen las escenas, ¿sí? Entonces ponen uno, no sé, introducción, escena 1, escena 2, escena 3 y lo van modificando según lo que vayan escribiendo el guión. Desarrollo, ¿sí? O nudo, como lo quieran llamar. O el medio, ponen 5 escenas. O 20, o las que quieren. Y en el clímax ponen, bueno, las escenas finales, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tiene una estructura bastante cerradita. Entonces pueden ir agregando y sacando escenas según vayan viendo, ¿sí? O porque no hay plata para grabar, que es muy común, o porque no está funcionando, o porque se les ocurren otras escenas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero piensen que todo tiene que ser muy visual cuando van a armar esa estructura para escribir el guión, ¿sí? Bien, dicho eso, les dejo un ejemplo de un storyboard de la escena de Psicosis, que, bueno, si no la conocen, ¿sí? Se las muestro, este es el dibujo de la película de Hitchcock de Psicosis, ¿sí? Quizás algunas personas acá reconozcan la escena, ¿sí? Ese es un storyboard, por ejemplo, dibujado, ¿sí? De la escena de Psicosis. ¿Ven lo del ojo al final? Y si ven el storyboard y después van a ver la escena, bueno, se van a encontrar con esto que les decía, ¿sí? Está la idea de la escena y después lo que pasa cuando se filma, ¿sí? Storyboard puede ser visual, puede ser dibujado. Yo el storyboard que les decía era más pensando en el guión, ¿sí? O en la planificación, si lo quieren llamar así. Entonces, nada, eso. Esos son todos los elementos básicos que pueden usar para escribir un guión de cine, ¿sí? Obviamente lean guiones de cine, busquen guiones de cine. Lo repito otra vez, está esta página que es una maravilla, es imsdblarga.com, donde pueden encontrar un montón de guiones, ¿sí? Están en inglés. Si hablan inglés, mejor. Si no hablan inglés, pueden usar el traductor de internet y se entiende bastante, ¿sí? Puede ser medio pesado, pero bueno. Y también si buscan en Google van a encontrar guiones en español de algunas películas. Pero bueno, obviamente la mejor forma de saber cómo es algo es chequeando, ¿sí? O sea, viendo cómo funciona eso. Agarren, imprímanlo, búsquenlo. También hay libros, creo que la otra vez había visto que estaba... que casi me lo compro, pero después, bueno, por una serie de cuestiones no compré, que era el guión de Pulp Fiction, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nada, eso. Tengan en cuenta eso, leer guiones de cine, para ver cómo funcionan, cómo están, ¿sí? Digo, de pronto hagan cursos también, por supuesto. Prueben, hagan borradores, ¿sí? Por ejemplo, ayer alguien, perdón que tengo muy mala memoria, alguien nos decía si con algunos diálogos podía ser un guión de teatro. Sí, tomando esa pregunta y pensándola hoy, lo mismo. Pueden hacer cualquier cosa con cualquier cosa. El punto es más o menos entender cómo funciona, de qué va, ¿sí? Por qué les rebotarían un texto. Si ustedes van con un guión de cine y los guiones, perdón, y los párrafos están muy largos y muy explicativos, y ponen pensamientos interiores y ponen cosas que pondrían en un cuento, se lo van a rebotar, ¿sí? Porque no es algo representable en la pantalla, no es algo que se puede hacer en la pantalla. Entonces, ese es como la pauta, ¿sí? Lo que pongan en el guión de cine tiene que poder ser representado, ¿sí? En la película, ¿sí? Entonces, nada, tengan mucho eso en cuenta. Entonces el ejercicio es, esto les puse así. Busquen guiones de cine, por ejemplo en la web, ya les dije, imsb.com.
Lean varios guiones para ver cómo funciona, ¿sí? Y se estructura la historia. Empiecen por escribir una escena en la que primero introduzcan dónde va a pasar la historia, en qué época y cómo comienza. Esa introducción no puede tener más de 3 o 4 párrafos, ¿sí? Trabajen con mucha precisión al momento de escribir, ¿sí? Traten de ser obvio, lo que les digo siempre, escriban primero el borrador y después lo van puliendo, ¿sí? Pero traten de no irse por las ramas con lo que escriben. Indiquen la locación, el momento del día, algún plano, secuencia según cada escena vayan poniendo, ¿sí? Yo le diría que numeren las escenas, 1, 2, ¿sí? Interior, exterior, día, noche, etc. Después van introduciendo los personajes, interactuando, ¿sí? Acuérdense que es un diálogo uno, un diálogo el otro. Los párrafos, las acotaciones, las indicaciones van solamente en medio, ¿sí? O antes, no van en el diálogo, ¿sí? Los diálogos, eso también es importante, siempre están en presente porque la escena que está pasando está en presente, ¿sí? Entonces, están en el presente del momento, ¿sí? No es un cuento, no es una novela, ¿sí? Eso tatúenselo. No es un cuento, no es una novela, un guión de cine, ¿sí? Y es un guión técnico, ¿sí? Bien. Y eso que les iba a decir también es, esto que les decía, yo les recomendaría que tengan un storyboard. Ahora, si quieren escribir intuitivamente, escriban intuitivamente, no pasa nada, ¿sí? No hay ninguna cuestión con eso, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, y bueno, eso a grandes rasgos era todo lo que tenía para decirles. Como les decía, está el link a la película de Georges Méliès, si quieren verla, si están desvelados, desvelades, ¿sí? Pueden verlo. Nada, está la página donde pueden ir también a ver los guiones, descargárselo, leerlo. Sí, hay gente que le apasiona más, menos el cine. Eso depende de cada persona. Bueno, no sé, dudas que quieran dejar. Yo por mí ya cumplí con la estructura del guión. Dudas, comentarios, preguntas, ¿sí? Díganme si quieren aportar algo, no sé. A mí particularmente es algo que me gusta mucho leer guiones de cine. Es algo muy, muy particular. Eh, los de teatro me cuesta más leerlos, la verdad. Y eso que soy del palo de teatro. Pero bueno, nada, qué sé yo. Obviamente como todo hay géneros que cuestan más, cuestan menos. Bueno, no sé. Entonces no hay dudas, no tiene más dudas, preguntas, comentarios, ¿no? Bueno, genial. Bien, bueno, entonces hoy cerramos otra clase, si no hay más dudas. Cerramos otra clase, como saben la clase va a quedar grabada, ¿sí? Les cuento también, que como ya saben, damos talleres, obviamente, ¿sí? Muy bueno, dice Luis. Va a haber siendo directos, Luigi. Muchas gracias, dice Pili. Muy interesante la clase, les da gracias. Sí, Luigi, la idea es hacerlo, porque a mí me agarró la loca, todos los días, todo muy claro, dice Vanessa, hasta el 28 de febrero, ¿sí? Como dije, si algún día estoy muy cansado, bueno, por ahí no lo hago, voy a avisar igual con tiempo las historias. Gracias, dice Sofi. Sí, obviamente el apunte les queda. Y les decía, tenemos obviamente talleres a los que se pueden sumar. Los sábados estoy dando un curso de Borges, de lectura de Borges. Es pago el curso, pero bueno, no es caro. Y bueno, también en YouTube les decía, está este curso de lectura. Gracias, saludos, dice Guisa de una. Saludos también. En YouTube pueden encontrar los cursos de aprender a escribir cuentos y poesía, que va de lo más básico a lo más complejo. Si llevamos por el capítulo 20 y pico, así que se pone cada vez más profundo y más avanzado, así que pueden ir ahí y verlo, ¿sí? Calculo que en marzo lo vamos a retomar ya, esas series, ¿sí? Así que bueno, nada, sin mucho más, la clase se queda grabada, pueden pedir unos apuntes por mensaje privado, y bueno, nada, siempre un gusto encontrarse gente amiga también ahí dando vueltas que de pronto hacía mucho que no veía. Y gracias a ustedes también por estar. Así que bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Con cómo escribir novela. Atenti.